Señores, amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos una semana más a este su programa Café para Dos. Como todos ustedes saben, cada semana intentamos acercar no solo la persona, sino también el personaje y viceversa. Hoy tenemos con nosotros a una persona, a un amigo al que conocí siendo yo muy niño, y él ya un hombre bastante maduro, en otras circunstancias. Un hombre de la vecina villa de Agüimes, Rafael Bordón Santana, que hoy nos va a traer un documento histórico, recuerdos de su niñez, recuerdos de una sociedad vertebrada por una situación histórica donde los condicionantes económicos, culturales, étnicos y sociales confluyeron. Unas circunstancias que beneficiaron a toda una comarca, no solo a Agüimes, sino al casco de Ingenio y al casco de Carrizal. Pero él nos lo va a contar enseguida, en breve. Yo quiero darle las gracias a Rafael Bordón Santana por estar en esta casa con nosotros y aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes, contentísimo. Después de tantos años, conocí a un niño y hoy conozco a un hombre maduro. ¿Te acuerdas aquellas obras de teatro que hacíamos, El Henchidero, en el Cine Plaza? Correcto. Sí, mira si hace años. Pues desde esa fecha nos conocemos, me une una buena amistad con Juan, y mira por casualidad cómo llegué a esta casa y he vuelto otra vez a encontrarme. Me encantó cuando Adrián me dijo, aquí tengo a Juan Martel, coño, Juan Martel. No sé si lo hemos visto alguna vez más por ahí, si acaso muy suelto, ¿no? Pero nunca hemos tenido conversaciones, ¿sabes? Y nada, aquí estamos, pues Adrián me invitó, yo incluso me llevo una impresión, me suena el teléfono, me llama, dice que es un señor de Ingenio, y digo, coño, ¿para qué me queda este puñetero de Ingenio ahora? ¿Para qué me queda este? Y me informó, dice que tiene una emisora de radio, que le habían dado mi nombre, ¿no? Pues nada, vine por aquí y dije, bueno, vamos al Ingenio a ver lo que quiere este. Bueno, me ha puesto en contacto, lo primero que nos da una buena acogida, cariño, respeto. He visto algunos programas que ha hecho esta casa y me ha encantado. Rafael, tienes un apellido muy de la villa de Agüimes, muy de gente de Guayadeque que conozco también, que tiene el apellido Bordón, un apellido de origen normando, y nada más y nada menos que tienes la friolera de 87 años. Y hace 87 años nacer en la villa de Agüimes supone vivir un contexto histórico muy apasionante. Rafael, hoy nos vas a hablar de cuando estaban los moros en Agüimes, porque tú nos vas a decir exactamente el nombre de ese destacamento que estuvo asentado en Agüimes nada más y nada menos que 7 años y pico, cerca de 8 años. Y en 8 años, en aquella época, la vida transcurría lentamente y le dio un vuelco a la villa de Agüimes. Se llamaba el Tabor de Tiradores de Ifni. Primer Tabor de Tiradores de Ifni, porque ese cuerpo lo componían 6 tabos. Y en Agüimes estaba, en Canarias había 2 tabores. El cuarto estaba en Güímar, en Tenerife, y el primero en Agüimes, ¿sabes? Cuando llegó el Tabor. Y no solamente el hambre, estábamos viviendo una época muy triste. Estaba la guerra, había terminado la guerra. No se hablaba sino de miseria, de lágrimas y de tristeza. Y entonces empezaron a oír por Agüimes los comentarios que iban a venir los moros. Claro, el pueblo estaba, hablar de moros era hablar del coco, era hablar del diablo. Era impactante, ¿no? Impactante, digamos. Entonces, era jueves o Viernes Santo. Recuerdo que allá en mediodía llegaron 3 o 4 camiones del ejército. Son los camiones esos que no tienen carrocería, tienen la caja nada más. Recuerdo que estábamos los chiquillos en la carretera y personas mayores. Llegaron 3 o 4 camiones y estábamos asustados, que parece que hasta el primer camión que llegaba venía algunos moros negros. No el negro retinto ese, sino el negro del desierto, el color oscuro. Y en otro camión venían las mujeres con los niños, ¿sabes? Y las mujeres traían la cara tapada, ¿no? Y eso los impresionó mucho. Incluso yo tenía 7 años, ¿no? Y íbamos para la casa, los moros. Pero nada, recuerdo que las mujeres y los niños se quedaron en el almacén de Cebestadito González, en la carretera.
y el resto pues se quedaría en las compañías. Recuerdo, si hablo mucho me van a callar, Juan, porque si no, tú tienes que hablar algo también. No me dejes todo para mí. Ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a la llegada. Continúa. Y entonces días sucesivos fueron llegando el resto, pues así por grupo. Lo componía 5 compañías. Comprar en altavoz. Yo creo que venía más o menos de unos así. Yo creo que más o menos 500, 600 hombres formaban ese tabor. La primera compañía estaba en el almacén de don Sebastián González. Segunda y tercera compañía en el almacén de los Bernascores. Cuarta compañía en el almacén de don José Melián. Perdón. Y la compañía de ametralladora en el almacén de doña Josefa Suárez. Todos estos edificios estaban de carretera abajo. Los almacenes que había en esa época eran de paquetado de tomate, pues fue la guerra, que yo no estaba en servicio. Todos esos edificios estaban de carretera abajo. Para que la gente de hoy en día conozca dónde estaba situado el antiguo cine. Hacia abajo, ¿no? No, eso es, no, hacia el sur. Hacia el sur. Sí. Al lado del cine, en la carretera había 2 compañías. Donde está hoy la farmacia de Apolinario, por allí concretamente, allí estaba la primera compañía. Y la cuarta estaba al lado del cine, un poco más arriba del cine. Todavía es la única almacén que existe en pie todavía, ¿sabes? Allí estaba la cuarta. Y luego las ametralladoras, ¿sí? La pregunta clave, ¿conoces el por qué venía ese destacamento y concretamente a Agüimes? ¿Qué función venían a realizar? Bueno, en ese tiempo ya estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como la situación de que había terminado la Guerra Española, el movimiento nacional, pues se creía que los ingleses iban a invadir las Islas Canarias. Y incluso ya por aquí habían circuitos de los famosos submarinos alemanes, que se comentan mucho de los submarinos. Entonces, se creía que los ingleses iban a invadir las Islas Canarias. Y entonces, al mismo tiempo, surgió, date cuenta, 2 fortificaciones importantes, que fue la batería de Gando y la batería de Arinaga. Eso fue por el año 41. Y entonces, esas 2 fuerzas vinieron para ya fortalecer o proteger las islas de esa invasión que se estaba esperando, ¿no? Una vez asentados, claro, porque cuando esa gente llega, las infraestructuras para poder vivir, es decir, del documento que nos pasaste, la situación higiénico-sanitaria de ellos era tremenda porque no tenían baños, no tenían letrinas. Fue terrible esa situación. Más, había otras, antes de venir al Tabor, yo recuerdo que había el comentario que le solicitaron a aquellas personas que tuvieran habitaciones suficientes que las cedieran para hospedar a militares del ejército. Previo pago, claro. Bueno, eso lo quería. Habían gente, se dio, yo sé, de una familia que no cobró, pero habían otros que tenían habitaciones, ya estoy mezclando un poco las cosas, entre ellos uno que fue alcalde de Agüimes y estuvo en el campo de concentración, y todo el mundo decía, coño, y este hombre no da habitaciones que tiene, se apuntó fuerte, porque ya se mezcló un poco la situación de los perdidos con los ganadores. Claro. Estaban los perdidos con los ganadores. Pero no, entonces los militares se alquilaron habitaciones. En mi casa concretamente fue una gran salvación. En mi casa se alquiló, a los pocos días de llegar al Tabor, vivía un teniente y un sargento, previo pago, ¿sabes? Eso fue un respiro terrible para la situación que estábamos viviendo. La economía familiar, claro. Claro. Entonces los militares, los mandos, mejor dicho, a partir de sargentos, esos se hospedaban en casas particulares, ¿sabes? En mi caso se pagaba, pero yo sé de una casa que no pagaba, que la cedió, era como oye, el alastamiento, son los militares, estos hombres han venido de la guerra, nos han salvado, y era como reconocimiento. Solamente se daba la casa, ¿sabes? Tú le ponías la cama, la sábana, ellos iban solamente a dormir. Y ahí se metieron, pues, los mandos esos inferiores, los sargentos, tenientes. En mi casa vivió, como te dije, un sargento y un teniente, y así muchísima gente estuvieron en Agüimes. Y los soldados estaban en los almacenes. ¿Qué problema? Lo que usted acaba de decir.
no había, los almacenes tendrían un retrete en aquellos años para cuando el personal trabajaba. Pues mira, los alrededores, eso era terrible, iban a medio de las tuneras, un solar, hasta medio de los cercados, medio del Millo. Imagínate tú, 500 o 600 personas haciendo sus necesidades en la calle. Eso fue terrible, eso fue terrible. Me acuerdo que un moro se metió en medio, un trozo del Millo, porque nosotros teníamos la labranza pegada a las casas, se metió un moro ahí a hacer sus necesidades y un perro que tenía cogió y le rompió la gilada. Le costó a mi padre un medio lío. Gracias a que estaba ahí el teniente Alfredo Santana, que era de Agüimi, él se calmaba un poco las cosas. Pero hicieron un estudio que fue lo primero que hicieron unas letrinas, se llama, unos baños, unos retretes, mejor dicho, de obra, ¿sabes? Detrás de mi casa hicieron unos baños ahí. Y vino bien, porque los que construyeron esos fueron albañiles de Agüimi. Me acuerdo, yo pequeñito, tú tenía 7 años, pero ya el pueblo era pequeño y los conocíamos casi todos, más Juan Cazuela y demás. Entonces hicieron una letrina con una fosa en el centro. Entonces ya se suavizó un poco lo de la calle. Imagina tú, 600 personas haciéndose esas necesidades y un peligro para ellos y para la gente. Pero también recuerdo que esa pequeña fosa la sacaban con frecuencia. Venía un camión con gente y unos bidones. Eso en aquel tiempo era muy apreciado para uno a la tierra. Me acuerdo, claro, y todo se hacía manual. Me acuerdo que venía el camión, ponía los bidones, porque chiquillos estaban por ahí, y con un balde y un porín así de grande, iban sacando y ya se solucionó el sistema de hacer sus necesidades. Vamos entonces ahora, diferenciamos que los mandos, excepto 2, los mandos eran todos españoles, excepto 2 que eran moros. Sí, había un alférez, el alférez Mustafa, y un sargento, que ese sargento tenía 2 hijos y estaba en la escuela con nosotros. Era lo demás, y después había mucho moro de cabo, había mucho cabo, claro, porque tenemos que ver que era una fuerza de choque. Juan, voy a ir un poco atrás, si me das permiso. Esa fuerza fue creada por militares españoles en África, entre los años 1920 y 1930. Entonces, esa fuerza se creó con voluntarios de las tribus de moros que habían por ahí, ¿sabes? Entonces, era una fuerza de choque, tiro de región, una fuerza que estaba bien paga. ¿De colonias españolas? De colonias españolas, sí. Ahí se fundó el Tábor, ¿sabes? Y la mayoría del personal eran moros, pero después también había muchos españoles que vinieron voluntarios, iban a ese cuerpo voluntario. Luego más tarde ya entraban por la quinta, que ya me imagino que hay una diferencia desde la quinta al que entraba voluntario. Me imagino que ganarían más, no lo sé, ¿sabes? Nos vamos a centrar en ese parque de los moros que hoy conocemos, porque ahí se reunía la mayoría de los hombres de origen musulmán. ¿Cómo convivían 500 musulmanes con la población católica de Agüimi? Bienísimo, bienísimo. Cuando se fueron lo sentimos, ¿sabes? No hubo, a pesar de que hubiera unos comentarios, desde que cometían atropellos, desde que cometían robos, desde que violaciones, nada, mentira. No hay documento que lo acredite. Quien lanzó, ese fue en el año 45 el cura. El cura presentó un escrito, y después ya eso de mi cosecha, te lo cuento luego, presentó un escrito al general de la plaza y al señor obispo que habían unos atropellos terribles, que habían robos, violaciones de mujeres, de las doncellas, de no sé qué, no sé cuánto. Y eso costó un disgusto en el Tábor, porque el Tábor iban los soldados españoles, iban todos los domingos a misa. Incluso, me estoy yendo fuera de la pregunta, pero... Sí, quiero que lo especifiques. Sí. Me estoy yendo, Juan, perdona fuera de la pregunta. Entonces, todos los domingos iban los soldados españoles, iban a la iglesia, iban en formación. Como te digo, no en formación de desfile, sino en una formación ordenada, desde los cuarteles iban a misa. Y eso le cayó mal al ejército.
¿Y qué hizo? 2 domingos vinieron los soldados del Tabo a Misa Ingenio. ¿Tú no lo sabías? No. 2 domingos, ¿sí? Como represalia de... Sí, al cura, ¿sabes? Pues está bien la protesta esa, ¿no? Sí, sí, y vinieron en aquel tiempo, vinieron 2 domingos seguidos, se la fecha, no sé, vinieron aquí, pero luego siguieron yendo allí. Yo creo, de mi cosecha esto, yo creo que el cura era el cura en aquel tiempo y al llegar un ejército habían comandantes, capitanes, ya el ambiente, vinieron las mujeres de los militares, ya el ambiente fue cambiando y yo creo que ya la clientela se la iba separando un poco de... Se le iba de las manos al cura. Exactamente, creo que fuera así, ¿sabes? Pero la convivencia fue... ¿Quién era el alcalde de Agüimes en esa época? Bueno, el alcalde, me enteré hace poco, era Miguelito Olivares, procede de Ingenio, de los Olivares de Ingenio, Miguel Olivares Torres. Pero él era, ¿cómo se llama? Cuando sustituye, el alcalde oficial era Bartolomé Romero, Bartolito, que también procede de Ingenio. Y ese hombre, por lo visto... Fue accidental. Accidental, exactamente. Y casi todo el tiempo eso de los moros tuvo Miguel Olivares. Pero me enteré que era sustituyendo a Bartolito Romero. ¿Es el mismo que tuvo una granja posteriormente? Exactamente. Ese es Miguelito Olivares. Más tiene hijos casados aquí en Ingenio, tiene... Sí, más ellos, su origen son de Ingenio, ¿sabes? Seguimos. Me llama muchísimo la atención porque la agricultura en Agüimes no es que cambie sustancialmente con la llegada de los moros, pero sí se introducen productos que los moros consumían. Dinos qué productos consumían los moros que compraban a los agricultores y a los comercios de la zona, porque aquí todo el mundo se benefició. Era una revolución terrible. Empezó a valer todo, las cabras. Ellos la carne principal que come es cabra, cordero, cochino, nada. Juan, fue una revolución espantosa. Llegó el momento, se abrieron en Agüimes una cantidad de tiendas, pequeñas tiendas. Bueno, en mi relación que hago, yo no le he escrito, están todas las tiendas, bares, cafetines, lo que era, estaba el cafetín y el café. Se benefició a Agüimes una barbaridad. Oh, mira lo que decía algunas personas. Decía, hoy se ha vuelto loco. ¿Cuándo se ha visto vender el hierbahuerto, el cilantro, una pimienta? Eso no se ha visto vender, ni un tomate. La gente, los pobres comían, le pedían al labrador, o en las casas habían huertos, en los cercados, por las orillas, y entonces vas a hacer un caldo de papa, mira, tiene un poquito de cilantro. La otra trae un limón, tampoco se vendía. El hierbahuerto me imagino que era para las infusiones que ellos hacían. Al té, consumía una cantidad de eso. Pues eso fue una revolución. Como decía, alguna decía una tía de mi padre, mi tía Lor, sí, pero esta gente está loco, ¿cuándo se ha visto vender el hierbahuerto? Ni cilantro, ni el perejil, no se vendía nada de eso. No nos van a meter en la cárcel, pero ahora que no nos escucha nadie, también se consumía otra cosa que hoy en día nos hubieran metido en la cárcel, que era el kifi, ¿no? ¿Qué era el kifi? Yo me eché algunos canutazos. ¿Qué era el kifi? Me eché mis canutazos, los chiquillos. Pero explícale a la gente lo que era el kifi. El kifi era una planta que ellos traían que fumaban, lo que hoy es la marihuana y esas cosas. Pero yo creo que hoy tenga un compuesto porque no era tan fuerte. Entonces eso dio mucho dinero. Entonces la gente en las labranzas... ¿La plantaba? La plantaba, sí, se echaba la semilla en los huertos de las casas, en macetas, hasta en un callarro. Donde se daban bien era en medio hormillo. En medio hormillo estaba el kife bueno. Crecía bueno. Crecía bien porque estaba arropado por el millo y estaba a la sombra. Entonces salía el kife y salían 2 tipos de kife. Salía el hembra y el macho. El kife hembra era uno que se florecía. Ese había que arrancarlo y tirarlo. Pero el macho era negro y tenía en el tronco de las hojas tenía como una bola... como la semilla. En el cogollo, vamos. En el cogollo, y eso es lo que daba la sustancia para fumar. ¿Y eso se mezclaba con tabaco, no? No, se lo fumaban solos. Pero eso en las casas, eso fue una salvación para Agüimes. Yo llegué a ponerme en la puerta del cuartel con una mata kifi en la mano, vendiéndola. Es que, Rafael, yo te digo una cosa, porque no es hacer apología de la droga, pero si hoy en día esta tierra, que sabes tú que esta tierra nuestra, Canarias, es bendita, ¿no? Porque le caen 3 gotas y todo crece. Si en vez de tanta sustancia química y peligrosa plantaran eso y estos chiquillos que están fumando por ahí fumasen de esto natural, otro gallo nos cantaba, ¿no? Claro que sí. Juan, me están dando una idea. ¿Por qué no se nos autoriza? Hemos hablado de Agüimes, pero tanto Agüimes, Ingenio
y Carrizal se beneficiaron mucho del Estado, Agüimes principalmente. Date cuenta que todo ese dinero que se pagaba se consumía aquí porque no salía la gente, porque no tenían coche. Los mandos y los militares, los finales de mes, sí solían ir a Las Palmas. El resto del dinero se quedaba todo aquí. Es que estaba viendo en tu documento que hasta los latoneros, que es una profesión que ha desaparecido, tuvieron negocio los latoneros. Sí, hombre, hubieron 3 latonerías. Explícale a la gente joven qué es un latonero. Bueno, el latonero era el hombre que con cacharros usados, que los aprovechaba, de aceite de coche y de algunas cosas más, hasta de mermelada. Entonces hacían lecheras, hacían cacharros para utensilios de la gente. Después también el fuego era las cocinillas que eran de fuelle tenían sus averías. Todo eso eran los latoneros, azufraderas para azufrar, fondos de caldero. El caldero no se tiraba cuando estaba jurado por un lado, se le echaba un fondo y vivían de todo eso, quinques para alumbrarlo. Después los zapateros también, que habían como 2 zapateros. Sí, habían 3 o 4 zapateros, sí, y latoneros, zapateros, herreros. 3 herrerías. Pero mira tú que siempre tenemos la coña con la gente de Agüimes, pero tú sabes que los herreros eran de ingenio. Habían 3 herrerías y los herreros eran de ingenio. Estaba maestro Pepe Medina, maestro Juan Medina y maestro Paco Viriato, por más nombre le decíamos. Después, y habían 3 herrerías. Claro, porque en ese tiempo date cuenta que los trabajos de la labranza eran a base de arado de reja, palilla, asada, hoces, que se usaba mucho, porque tú sabes que toda esta costa por aquí se sembraban alfalfa. Sí, muchísimo. Claro, y tenían trabajo pesado, herrar las bestias. En esa época, algo que no está en el documento, como tú sabes que mi abuelo materno es de Guayadeque, ¿llegaron los moros a Guayadeque a buscar alguna mercancía, a buscar algo? ¿Recuerdas algo de eso? Sí, ellos salían a comprar principalmente animales, ¿sabes? Salían a comprar animales. Y me imagino que andaría a Guayadeque y todo eso. Ahora por los animales. Hace muchos muy consumidores decían que los moros robaban cabras y robaban. Mentira, que robaban a lota aquí y se la vendían a los moros. Y le echaban la culpa a los moros. Te voy a felicitar una cosa, tu origen es cumbrero, el mío también. Mi bisabuelo era del surco de Guayadeque. Sé dónde es. Sé dónde es. Pues mis orígenes también son de Guayadeque, ¿sabes? De la zona de Cumbre, ¿sabes? Con la gente de Cumbre hay que tener cuidadito, ¿eh? Muchísimo. Además con esos apellidos de origen normando como Martel y Bordón. Bordón. Rafael, empieza a relacionarse tanto la gente de Agüimes con los moros y con los españoles, que empiezan a haber noviazgos e incluso matrimonios. Eso quiero que nos lo cuentes porque hay familias que se quedaron ya después viviendo en Agüimes. Muchísimas. Pues mira, llegaron esos hombres de la guerra, muchos de ellos muy jovencitos. Uno de ellos en una entrevista que hizo, llegó a Agüimes de sargento de 23 años. Claro, tuvieron esos 6 o 7 años, 5, llegaron aquí y tal, y estaba la gente, como dice una mujer de Agüimes, me decía, Rafael, gracias a estos hombres que llegaron, porque si no lo hubiéramos quedado para vestir santo. No sé, lo aclaro, si alguna de Ingenio y de Carrizal también se casaría, no lo sé. Sí, porque venían a los bailes, venían la gente. Entonces, pues la relación fue muy buena. Había un acto muy importante a la prima noche. Al anochecer era arriar la bandera. Arriar la bandera consiste en bajarla del marte, izar, subir y arriar, bajar. Entonces todas las tardes, más o menos a la puesta del sol o al oscurecer, la banda de música, la banda de tambores y cornetas, era arriar la bandera. Era toda una ceremonia, se reunía mucha gente. Entonces la carretera, la banda tocando y bajando la bandera. Me impresiona mucho que los hombres, las mujeres, los parábamos. Cuando era una ceremonia, tocando arriar la bandera. Era ya un número de fiestas todas las noches. Iban a ver arriar la bandera, ¿sabes? Arriar la bandera. Y cuando aquel acto terminaba, empezaba un medio pasillo en la carretera. Y así fueron surgiendo los amoríos, los novios. Y otra relación muy grande y que dio mucha vida fue el lavar la ropa. Las mujeres se dedicaban al cuidado de la ropa de los soldados, previo pago, ¿no?
le lavaba, le planchaba la ropa, y ya se iba haciendo una amistad sin querer, porque es que no había dónde ir la prima noche. En Agüimes había el cine, no había más nada, y donde echarse las copas. ¿Y a dónde iba esa gente? A donde le lavaba la ropa y estaba la costurera, quizás hasta le invitaba a echarse un poquito de café. Y ahí pues surgiendo los amores, los matrimonios, y pasa lo que pasa siempre, donde hay un hombre y una mujer, y sus mujeres pasan sus cosas. Pero no pasó grave. En aquel tiempo sí era terrible, era una ofensa espantosa que un miembro de la familia pues tuviera un hijo, una mujer tuviera un hijo, ¿sabe? Se dio el caso de algunas mujeres que tuvieran algunos hijos, y más nada, unas se casaron y otras no llegaron a casarse. En mi relación creo que hay unos 40 matrimonios hechos en Agüimes. Vale. De esos matrimonios, vamos a empezar por los de arriba. ¿Mandos que se quedasen ya establecidos en Agüimes posteriormente? En Agüimes la mayor parte de gente que se casaron fueron sargentos, la mayor parte. Y una gran parte de esa gente se quedaron en Agüimes después. Y algunos de ellos, estuve viendo en el documento, después de ser militares se quedaron como guardias civiles. Cuéntanos eso. Sí, no, eso había ya cuando ya se estabilizó el Estado, ya no hacía falta tanto ejército. Entonces esos hombres que se habían pasado 6, 7, 8 años, pues ya pasaron a la reserva y al mismo tiempo pasaban a ser funcionarios muchos de ellos. Unos seguían el ejército y otros no. Pues muchos, principalmente los que eran cabos, que tenían preparados, muchos se pasaron a la Guardia Civil. ¿Y algunos se quedaron de guardias civiles en Agüimes? No, fueron a la Guardia Civil, estuvieron, en ese tiempo iban mucho la Guardia Civil porque era el caso, ¿cómo le llamaban a aquellos guerreros que se quedaron en el frente en España? Ese hombre que eran perseguidos que fueron unos que se quedaron haciéndole frente siempre, a pesar de que Franco ganó la guerra. Sumatenes no le llamaban, coño, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, la resistencia, vamos. Sí, una resistencia que había en los pueblos del bosque, entonces había muchos guardias civiles. Aquí no se quedaron, lo que sí, después más tarde, ya cuando se fue la cosa estabilizando, y muchos se vinieron a vivir al pueblo. Pero se casaron principalmente, y date cuenta la curiosidad, que la mayor parte de los españoles que había en el Tábor eran andaluces y extremeños. ¿Por qué? Porque cuando estalló el alzamiento nacional, sabe que Andalucía y Extremadura se quedó en el bando nacional, ¿no? Y entonces allí estuvieron establecidos una partida de tiempo. Fue donde pasaron los Tábor y por ahí. Y entonces una mayor parte de toda esa gente procedían de esa zona, ¿sabes? Eran como dije, y canarios también había muchos. Entonces se casaron, incluso, voy hablando de amores antes de que se me escape, entonces, se dio un caso que en aquel tiempo solamente en España era autorizado el matrimonio por la iglesia. Tú no te podías casar, era obligatorio, si no, no te podías casarte. Y a ver cómo solucionamos eso siendo uno moro y la otra cristiana. Muy sencillo, te lo voy a decir, se dio un caso. Y surgió los amoríos, una pareja, surgió, y querían casarse. Pues para poderse casar se tenía que convertir al cristianismo. Si no, no te podías casar. Entonces, ese hombre, que tenía un puesto bueno, era el cocinero de la residencia de oficiales, se bautizó. Voy a decir hasta el nombre porque no, creo que no voy a ofender a nadie. Él se llamaba Marrachi y luego le pusieron Sebastián. Y se casó por la iglesia. Además, Sebastián, un hombre muy de Agüimes. Claro, ¿qué nombre le iban a poner al moro? Era una gran persona, era un caballero. Incluso ese hombre, después cuando estaba ya se fue destinado para África, él fue también, y su mujer y sus hijos. Después de licenciado, se quedó a vivir en Las Palmas, y luego cuando se murió querían que lo enterraran en Agüimes. Caramba. Y está enterrado en Agüimes con su familia. Eso es historia, ¿eh? Sí, sí, importantísimo. Cuando, bueno, era lo que había, las normas que habían establecidas, ¿no? Y entonces ese hombre, el único que hizo eso se convirtió, porque después tenía el matrimonio por la iglesia, tenía efectos civiles, o sea, que tú no tenías que ir a casarte al registro civil,
tú te casabas y un funcionario de juzgado iba, qué sé yo, el alguacil, a veces iba al juez, levantaba un acta y ya tú quedabas casado y te daban la libre familia. Nada de trabajo telemático. Rafael, el tiempo en televisión sabes cómo es, pero yo te quiero arrancar un compromiso. No mucho, ¿eh? No, después... Me da a pegar en la Wime. La culpa la ha tenido el jefe, ¿sabes? Yo no sé cómo me ha convencido. Después de Navidad, Rafael, después de Navidad, para allá, para carnavales o algo así, volvernos a ver y volver a hablar de nuestra zona en épocas concretas, hablar de documentos históricos, si te parece, porque además, amigos, amigas, Rafael Bordón Santana es del grupo de sabios, guías e intérpretes de la Villa de Agüime. A todas aquellas personas mayores que visitan la villa, él les lleva a hacer un recorrido, se lo hace más ameno y no solo le enseña los rincones, sino la magia que encierra la villa. Pero de eso hablaremos en otra ocasión, si te parece, querido amigo. Rafael Bordón Santana. Te voy a decir una cosa, Juan. Había una parte también muy importante, la muerte. No hemos tocado la vida, la muerte de la gente del Tabo. Bueno, en el cementerio de Agüime se hizo una división para enterrar a los musulmanes. Ya había un rinconcito en un lado que había una costumbre, creo que le decían el limbo, que allí se enterraban, una norma que tenía la iglesia, aquellos que se morían sin bautizar y los que se suicidaban, unos ahorcados, esos se enterraban aparte. En el limbo, sí. Creo que le llamaban... Sí, le llaman así, sí. Sí, y luego había otro trozo que lo hicieron más grande, y yo le he dicho que se fueran unos 300 o 250 metros cuadrados, ahí se enterraban los moros. Porque se murieron, date cuenta que aquí, venían muchos moros casados con hijos, con niños, y entonces tenía un cementerio, entonces ahí se iban enterrando los moros. Y cuando se marchó Tabo, aquello quedó respetado, sin tocarlo. Pero cuando hubo que arreglar el cementerio, años más tarde, hicieron una tumba aparte que decían, una lápida decía, restos de musulmanes. Y ahora, por motivo de este trabajo, dije, coño, aquello allí no sé dónde fue a parar. Entonces unos me decían que cuando se lo llevaron para Marruecos, y otros dicen que lo llevaron para un panteón que tiene los musulmanes en Las Palmas. Esto lo digo yo para que vea que se tuvo un respeto hacia los muertos de los moros. O sea, que no fueron a la basura. Fueron de un sitio, fueron otro, y luego me han dicho eso, que hasta el pueblo respetó los huesos de los musulmanes, ¿sabes? Pues, qué final que hemos tenido hoy. Rafael Bordón Santana, gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo dicho, te espero la próxima vez, que vamos a seguir desgranando hilitos de historia, si te parece. Muchas gracias. Pues, Juan, estoy a tu disposición cuando quieras, porque veo que es una necesidad, porque hoy la conversación se ha terminado. Ya hay muchas cosas en los pueblos que no están escritas. Seguiremos. Muchísimas cosas que no están escritas, y eso están en la memoria, y cuando es bonito y cuando tiene sabor, es cuando sale de una boca, sale de unas palabras, que tú las guardas. Si tú las guardas porque tienes cariño a lo tuyo, ¿sabes? Gracias, Rafael. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, ya saben, queridos amigos, amigas, les emplazamos una semana más a su programa Café para Dos. Muchas gracias. Hoy ha estado con nosotros un viejo amigo al que hacía años que no veía y ha venido a Café para Dos. Hoy nos ha dado un ejemplo enorme para la sociedad actual. Cómo convivían en la década de los 40 del siglo pasado cristianos y moros y cristianos. Al fin y al cabo, todos humanos, y tan humanos que se casaron los unos con unas, las unas con uno. Hoy nos ha desgranado un trozo de historia de la Villa de Agüime, Rafael Bordón Santana. Eternamente agradecido.